¿Por qué el azul ultramar es el pigmento más caro de la historia? Te lo explico en el vídeo de hoy. El azul ultramar se obtiene del lapislázuli, que es una piedra semipreciosa que se extrae principalmente de las montañas del noreste de Afganistán. Por lo menos esta fue la principal fuente de abastecimiento para el arte europeo de 1300 a 1800 y se le llamó ultramar porque venía del otro lado del mar. Actualmente existen otros yacimientos de lapislázuli en el mundo, entre los que se destacan el de Chile y el de Estados Unidos. En la antigüedad, en el siglo XV a.C., existió un tinte que fue también muy costoso debido a su producción, ya que se obtenía de la tinta extraída de unos moluscos. Este era el púrpura de Tiro, pero este se utilizó sobre todo para teñir textiles y no como pigmento para pintar sobre soportes. Este tinte desapareció con la caída de Constantinopla y su receta no se supo sino siglos después, a mediados del siglo XIX. Lo que quiere decir que durante siglos no se usó el púrpura de Tiro, contrariamente al azul ultramar, que trascendió las épocas y que fue utilizado por muchísimos maestros de la pintura durante 6 siglos, desde el siglo XIII al siglo XIX, cuando se descubrió el azul ultramar artificial en 1828. Por lo tanto, teniendo en cuenta el número de obras producidas, las épocas que trascendió y el renombre de los artistas que lo usaron, el azul ultramar es mucho más importante en la historia del arte que el púrpura de Tiro. Si el azul ultramar es el pigmento más caro de la historia, el púrpura de Tiro sería el tinte más caro. Habiendo hecho esta aclaración, vamos a seguir con la historia del azul ultramar. El azul ultramar era difícil de transformar en pigmento y su luminosidad y estabilidad eran inigualables. Por eso se convirtió en el objeto de deseo de muchos artistas, como Durero, Giotto, Tiziano y Vermeer, entre otros. El pigmento lapislázuli apareció por primera vez en el siglo VI de nuestra era, en las pinturas budistas de Bamiyan en Afganistán. Los egipcios también le tenían mucho aprecio al lapislázuli. Al parecer, Cleopatra lo usaba en polvo como sombra de ojos y el sarcófago de Tutankamón estaba decorado con esta piedra semipreciosa. En el siglo XVI, el azul ultramar llegó a valer más que el oro. 30 gramos de azul ultramar equivalían a 41 gramos de oro. Cuanto más puro, más luminoso era el color y por lo tanto más costoso. Se dice que Alberto Durero, que fue el pintor más importante del Renacimiento alemán, intercambió varias de sus obras que eran bastante costosas ya en su época por una onza de azul ultramar. En sus obras, la luminosidad y potencia del azul ultramar se opacaba debido a la técnica empleada y al fondo oscuro que utilizaba como base. Ningún otro artista del siglo XVII lo usó tanto como Vermeer. Para quienes no lo sepan, Vermeer murió arruinado a los 43 años. El maestro del barroco holandés era muy aficionado al azul ultramar y lo quería utilizar en casi todas sus obras, lo que agravó aún más su situación financiera. Al final del vídeo vamos a analizar dónde usó Vermeer el azul ultramar en 2 de sus obras más emblemáticas, así que quédate hasta el final del vídeo porque analizaremos estas y 8 obras más. Debido a sus cualidades y a su precio prohibitivo, diferentes gremios artísticos en Italia decidieron restringir el uso del azul ultramar y lo destinaron solo para representar obras importantes y simbólicas. Se usó en reiteradas ocasiones, por ejemplo, para representar el manto de la Virgen María. Yves Klein, representante del neodadaísmo, se inspiró en el azul ultramar para crear su propio color, el International Klein Blue. Para él y para Kandinsky, el azul era sinónimo de perfección y de divinidad. Y de hecho es lo que simboliza el azul ultramar, la divinidad, la distinción y la perfección. En 1828, el azul ultramar fue reemplazado por el azul ultramar artificial de origen sintético. Este descubrimiento fue sin duda un alivio para los artistas de la época, como los impresionistas y postimpresionistas, que no se lo podían permitir debido a su precio tan elevado. Esta fue una forma de gozar de las virtudes del azul ultramar a un menor precio. El azul ultramar artificial fue descubierto en 1828 por el químico francés Jean-Baptiste Guimet, a raíz de un concurso que lanzó en 1824 la Sociedad Francesa de Estímulo a la Industria Nacional para reemplazar al costoso pigmento. Actualmente, una empresa alemana sigue fabricando el azul ultramar natural para pedidos especiales. Su precio ronda los 1.131 euros los 50 gramos y los 21.480 euros el kilo. También se le conoce como ultramar, azul ultramarino y ultramarino natural. Algunos le llamaban azul mariano porque con él se representó en repetidas ocasiones a la Virgen María. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de obras de arte en las cuales se utilizó el azul ultramar.
Empezamos con el díptico de Wilton, que data de 1395 y cuyo autor se desconoce. En él apreciamos la pureza y la intensidad del azul ultramar para representar el manto de la Virgen María. Muchos consideraron siempre a la Virgen María como una intermediaria entre Dios y los hombres, y el color azul representaría esta unión sagrada entre el cielo y la tierra. Seguimos con la Anunciación. Esta es una obra que hace parte del libro de oraciones de Juan de Francia, duque de Berry, realizada por los hermanos de Limbourg entre 1405 y 1409. Esta obra es costosísima porque el azul ultramar se aplicó puro. Recordemos que cuanto más puro y luminoso es el azul ultramar, más elevado es su precio. Así que nos podemos hacer una idea del valor que tenía esta obra en su época teniendo en cuenta este dato. Los hermanos Limbourg utilizaron huevo como aglutinante, lo que dio como resultado una pintura al temple de colores súper vivos. En El sueño del caballero de Rafael, pintada en 1504 y de estilo renacentista, el azul ultramar de alta calidad lo podemos apreciar en la túnica del caballero, que es el personaje principal de la obra. Mientras que el aplicado, por ejemplo, en el cielo y en los vestidos de las mujeres que representan el placer a la derecha y la virtud a la izquierda, es un azul ultramarino mezclado con blanco y algo de rojo. En la Sagrada Familia, Tondo Doni, pintada por Miguel Ángel entre 1506 y 1508, el artista emplea el azul ultramar mezclado con algo de blanco para representar el manto de la Virgen y el cielo, y lo mezcla con el pigmento azurita para pintar la túnica de San José. Bellini y Tiziano lo usaron en su obra El festín de los dioses, realizada entre 1514 y 1529, para representar los ropajes de Baco, que aparece aquí de niño, la ninfa con el recipiente en la mano, la otra ninfa con el cántaro en la cabeza y la túnica de Apolo. En este caso podemos ver que el azul ultramar más intenso se aplicó en la túnica de Baco. El pigmento se mezcló levemente con un poco de blanco de plomo, que fue uno de los pigmentos más tóxicos que se usó en el arte hasta el siglo XIX. Continuamos con Baco y Ariadna de Tiziano, pintada en 1520. Tiziano usó el azul ultramar de alta calidad para pintar el manto de Ariadna, el azul del cielo y la falda de la Bacante con los címbalos. Bacante, en la antigua Roma, era la mujer que estaba consagrada al culto del dios del vino, Baco. Este cuadro hace parte de la pintura veneciana del siglo XVI, que se caracteriza por su osado uso del color. En esta época, Venecia era el puerto por el cual entraba el lapislázuli en Europa. Como dato curioso, Tiziano, que era un pintor muy famoso en esa época y con clientes adinerados, escogía sus pigmentos ante todo por la calidad, sin importar su precio. En el origen de la Vía Láctea, pintada entre 1575 y 1580, Tintoretto empleó el azul ultramar para pintar el manto de Júpiter y las sábanas de la cama de la diosa Juno. El azul del cielo es una mezcla entre azul ultramar con blanco de plomo. En la obra La Virgen rezando de Giovanni Battista Salvi de Sassoferrato, la imagen habla por sí sola, ya que el azul ultramar es tan resplandeciente que es difícil que pase desapercibido. En el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana abogó por un enfoque mucho más personal de la adoración. Es por eso que en el siglo XVII se empiezan a ver más pinturas de la Virgen María sola rezando. Y para cerrar con broche de oro, terminamos con dos de las obras más emblemáticas y famosas de Vermeer, La lechera y La joven de la perla. En La lechera, pintada en 1660, Vermeer utilizó el azul ultramar en la túnica de la mujer y el mantel azul. Lo mezcló ligeramente con blanco de plomo y el resultado fue este azul súper profundo y bellísimo que domina toda la composición. La joven de la perla, o la Mona Lisa holandesa como le dicen algunos, fue pintada por Vermeer en 1665. En esta obra utilizó el azul ultramar con mucha más prudencia que en La lechera, quizás porque podía permitírselo aún menos en comparación a 5 años antes. Por eso vemos que el turbante de la joven de la perla es de un azul claro,
porque el azul ultramar está mezclado con varios pigmentos. En la parte más oscura, por ejemplo, utilizó el pigmento negro de huesos. En las partes más claras, un poco de calcita y hay algo de pigmento orgánico rojo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, apóyame con un like, suscríbete al canal y compártelo con todas aquellas personas que necesiten aprender sobre colores. Te dejo más información interesante en la cajita de información. Sígueme también en mi cuenta de Instagram @archipalettes.